castellanos, pues cumpliendo la cuarentena desde casa, desde un rinconcito de casa, pues tratando de compartir con los amigos de Superrepuestos y particularmente los clientes de los grupos de Sonsonate y Soyapango. Hemos comenzado un poco tarde porque vemos que hay algunos que han tenido o siguen teniendo inconvenientes pues en conectarse, pero pues por los que ya están, pues vamos a trabajar. De todas formas vamos a grabar esta actividad, que no es más pues que un encuentro, ¿verdad? Entre los amigos y colegas que estamos en el proyecto pues de Superrepuestos, directamente en el programa SEA, pues para tratar de salir un poco dentro de la normalidad de lo que estamos viviendo, que no es nada normal. Lógicamente hemos tenido que cerrar nuestros negocios, Superrepuestos ha cerrado sus almacenes y estamos varados. Estamos lógicamente en casa, es lo mejor. Ahorita empieza lo más fuerte. Si ven las noticias de otros países, particularmente en Sudamérica, realmente es algo crítico, es algo serio. ¿Por qué pasa eso allá? Pues porque los sistemas sanitarios de salud pues no están preparados para algo inesperado como esto, y el nuestro, en nuestro país, pues está en el mismo nivel. Entonces, lo mejor por ahora, compañeros, colegas, es la prevención, mantenernos en casa, no hay de otras. Vamos a ir al mínimo, en la parte financiera, lógicamente, vamos a tener conflictos, pero vale la pena esperar. Todo lo demás se puede recuperar. Precisamente nosotros hemos parado inclusive el proyecto de capacitaciones, todo está cerrado, pero queremos mantenernos precisamente creando este espacio. Este espacio busca varios objetivos, entre ellos pues volver a conectarnos, a encontrarnos, seguir en contacto pues con los amigos de Superrepuestos y repito, los clientes del proyecto pues Super Experto Automotriz. Pues con los instructores, por ahí está conectado el profesor Ventura, que es el encargado pues, del grupo de Sonsonate. Y bueno, hemos invitado a los amigos de Soyapango. Ellos ya están en el diplomado de diésel, pero acaban de finalizar precisamente el de transmisiones. Por eso decidimos incluirlos en este grupo. Bueno, vamos a, como les decía, este espacio lo que busca es, por lo menos parte de la tarde, distraernos un poco de las noticias del día a día. Esas noticias, pues lo que hacen, pues de alguna manera es ponernos un poco ahí en conflicto. ¿Qué mejor manera pues de poder discutir cosas técnicas que nos van a ayudar a futuro pues en lo que normalmente hacemos, que es la parte de las reparaciones? Así es que vamos a comenzar. El tema que hemos seleccionado es un tema pues que bueno, los amigos de Soyapango ya vieron, entonces nos van a aportar conceptos, y para los amigos de Sonsonate creo que es el tema que viene. Entonces este va a ser un preámbulo para que cuando toque la clase, primero Dios, al pasar toda esta situación, pues seguimos, nuestro proyecto continúa. Sabemos que vamos a estar un poco apretados con la parte pues financiera en general, pero la mejor manera, insisto, de hacerle frente a esto es ser buenos técnicos, aprender y precisamente hacer mejores diagnósticos. Diagnósticos hemos estado repitiendo, más acertados, más precisos, con el margen de error más chiquito, más pequeño, porque eso le ayuda al cliente, a que no gaste, a que no invierta, en este caso, pues dinero por un mal diagnóstico que hagamos. Hacemos el trabajo más rápido nosotros y por lo tanto vamos a ingresar más dinero a nuestro taller, que tanto vamos a necesitar después de este problema que estamos viviendo. Así es que vamos a hablar un poco de cómo hacer diagnósticos en la parte electrónica de las transmisiones. Las transmisiones automáticas, como ya sabemos, pues hoy en día todos los vehículos pues cuentan con las mismas, y por lo tanto en ese sentido es importante que nosotros podamos digamos hacer diagnósticos rápido y eficiente. Este es un tema muy fundamental, ya que aún los talleristas especializados en transmisiones por años, lógicamente en la parte hidráulica mecánica, ellos la parte electrónica muchas veces no la ven. A ellos les interesa que les llevemos la transmisión, la desarman, la deshuesan, la limpian, la revisan, cambian lo que haya que cambiar, la montan y ya. La parte hidráulica mecánica está bien, pero a veces la falla continúa porque era un problema electrónico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que las fallas electrónicas pueden parecer que son problemas mecánicos de la transmisión, y podemos nosotros desmontar una transmisión por algo que no valía la pena desmontarla. Simplemente era de cambiar un sensor, de cambiar un actuador, y con eso podríamos haber resuelto el problema sin desmontar la misma. Entonces, ¿cómo checar eso? Eso es lo que vamos a ver este día. Bueno,
Ustedes, pues todos, les decía, están en el proyecto Super Experto Automotriz con el profesor Ventura, el profesor Oscar Leiva, y de alguna manera han visto estos conceptos. Vamos a ir pasando pues la presentación. Cualquier pregunta, inmediatamente pueden hacerla en el chat, depende cómo estén conectados, si lo hacen con una PC o lo hacen con su celular, posiblemente no les aparezca. Por ejemplo, yo ahorita déjenme ver, estoy conectado acá también para monitorear con el celular y aquí pues solo me aparece la presentación y video, no me aparece el chat. Si lo hacen desde la página, a un lado sí les podrá aparecer. Lo mejor es hacerlo desde una laptop, ¿verdad? Una computadora, una PC, ya que con eso pues sí van a poder verlo, digamos, de manera adecuada o completa, mejor dicho, en el chat y poder hacer preguntas, por ejemplo, lo que hayamos desarrollado. Si no pueden hacer las preguntas directamente en este chat, pues pueden hacerlo en el chat que tenemos del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Normalmente ahí pueden también activarlo y ver ahí pues cualquier duda. Estará pendiente el profesor Ventura en este caso, pues o más tarde podría darle yo ahí o el profesor Leiva y pues de esa manera podrán pues solventar alguna duda técnica que pues pueda haberse quedado por ahí entre las bambalinas, como decimos. Muy bien, vamos a ver, solo déjenme revisar otra fuente acá para ver si hay algún compañero más que se conecta. Vamos. Recuérdense que esto lo vamos a estar desarrollando todos los días miércoles, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta es la primera actividad. Vamos a seguir, por ejemplo, el próximo miércoles, revisando también es un tema, parece que es la parte de medición de las presiones hidráulicas, y pues de igual manera vamos a seguir viendo temas que tienen que ver con la parte de transmisiones. Vamos a estar todos los miércoles, este miércoles, el próximo miércoles y aún el siguiente vamos a estar pues trabajando con temas. Repito, objetivos: uno, distraernos del entorno, del medio en que estamos, ya que van a sentir la tarde hoy más corta que otros días. Y dos, pues lógicamente aprender, afinar conocimientos. Si ya sabe, pues va hoy a pulir más lo que sabe. Y bueno, en tercero, pues mantenernos en contacto, súper repuestos, siempre pues apoyando a los técnicos, aún a pesar de haber cerrado pues sus salas, a pesar de haber cerrado sus talleres, siempre pues nos ha encomendado que podamos seguir apoyándonos con los recursos que tengamos. En este caso, pues la parte técnica teórica la vamos a discutir de manera fundamental para que cuando todo esto pase, repito, volvamos a casa. Así que bienvenidos y comencemos a lo que vinimos. Ok, veamos. El sistema electrónico de control, recuerden, parte del concepto de una transmisión misma, ¿sí? Ya ustedes estudiaron cómo trabaja una transmisión automática y pues el control electrónico, pues, ¿qué va a hacer? Va a manipular o va a hacer que todo este conjunto de partes funcione. Una transmisión automática, como ustedes conocen, realmente es una transmisión mecánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque internamente está compuesta por una serie de elementos mecánicos. Recuerden el conjunto de planetarios, que son los elementos claves o críticos, y otra serie de elementos, tambores, frenos, bandas, cloches, etc. Finalmente, una serie de elementos mecánicos. Lógicamente, elementos mecánicos que son controlados, son accionados por la parte hidráulica y posteriormente por el control electrónico. Bueno, pues ahí es donde viene. Esto es todo lo que han checado. Entonces, en una transmisión automática, nosotros pues podemos tener que el conjunto de engranes planetarios es el eje, recuérdense. Para poder lograr una relación de velocidad o fuerza en una transmisión se requieren engranajes. Eso son los principios aún de las transmisiones mecánicas básicas. Yo recibo una velocidad de entrada del motor a través del convertidor, en este caso, a través del clutch en otros, en los mecánicos, y eso entra al eje de entrada de la transmisión. Pero en el eje de salida de la transmisión, donde va conectado el cardán o las flechas, lógicamente debe haber una relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida. ¿Y eso cómo puede variarse? ¿Cómo puede cambiarse? Única y exclusivamente, hoy por hoy, con engranajes o poleas en las transmisiones CVT, por ejemplo. Pero la idea son engranajes. Un engranaje puede tener las propiedades de multiplicar o desmultiplicar la relación de fuerza-velocidad, así como el tamaño de las poleas en las transmisiones CVT. En ese sentido, el principio fundamental de una transmisión automática se centra en lo que es el engranaje planetario.
El engranaje planetario, ya ustedes lo han de haber estudiado, ya lo manejan, se compone normalmente por tres partes. Está el engranaje Sol, ¿verdad? En este caso, pues, es el piñoncito, digamos, anaranjado que está al centro, por eso se llama Sol, el centro del universo y todos los anillos están alrededor de él. Luego, pues alrededor en un conjunto portaplanetario, es un mecanismo que lo sostiene, en este caso la parte morada, sostiene a los diversos satélites, deberían de llamarse, pero les decimos planetario de una vez, por el efecto de Sol y planetas, ¿verdad? Si fueran satélites y el centro fuera la Tierra, ¿verdad? Y por eso es un concepto. Pero conceptualmente es engranajes solar, engranajes planetarios, ¿verdad? Luego viene el azul, que es la corona, el engranaje angular. Entonces, un conjunto de engrane planetario consta de esas tres piezas. Pero si ustedes recuerdan, el principio de una transmisión mecánica es que hay un eje de entrada, perdón, un engrane de entrada y un engrane de salida, solamente dos. Si los engranes son de igual tamaño, pues la misma velocidad o fuerza que entra es la que sale. Si el engrane de salida es más grande y el de entrada es más pequeño, pues saldrá menos velocidad pero más fuerza y viceversa. Si el engrane de entrada es más grande y el de salida es más pequeño, pues tenemos mayor velocidad y menos fuerza. Esos son principios universales de la mecánica. En el engrane planetario hay tres engranes, hay tres. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el tercero? O sea, yo siempre necesito uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Pero ¿y el tercero qué debe estar haciendo? Pues el tercero debe estar lo que se llama el principio de, debe estar sostenido, debe estar estacionario, por eso está ahí, dice stationary. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenemos, si el
nuevamente. Van a disculpar, tuvimos un apagón aquí en la zona de Soyapango, entonces hubo una caída del internet, pero ya estamos pues con internet auxiliar ahí. Repórtenme en el chat, por favor, ahí si me escuchan, para reiniciar pues la transmisión. Un par de colegas que me comenten en el chat, pues si ya se escucha, no van a ver todavía, no hemos conectado cámara, pero pues quisiera ver si lógicamente ya tienen la conexión pues de internet directamente, si están captando la señal, que es lo que nos interesaría en ese momento. Ok, excelente, por ahí ya el colega profe Ventura pues la está confirmando, ojalá que el resto de igual manera. Entonces vamos a ver. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ok, volviendo, vamos a reconfigurar. Ok, bienvenidos, bienvenidos. Por favor, confirmarme en el chat del WhatsApp, los que tengan acceso, si todo se ve bien, ya que aquí pues estamos teniendo un poquito de conflictos, pero veo que están conectados algunos. Nosotros, bueno, seguimos grabando, después vamos a hacer la edición respectiva para eso, pero por favor me confirman en el chat del WhatsApp si estamos escuchando pues la transmisión. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, en función de la... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pedirles si lo oyen y me escuchan. Vamos a ver. Ok, bien. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Como le digo, tuvimos una desconexión de internet, ya restablecimos, seguimos grabando. De todas formas, esto vamos a hacérselo llegar al grupo, pues, al menos a nivel de grabación. Lo ideal es que estuvieran conectados, pero si han habido inconvenientes, pues, lo vemos luego. Como les decía, el principio fundamental de una transmisión automática es el engranaje solar,
Ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en las prácticas de desarmado de transmisiones, de verificación de la transmisión. Recuerden que esto se ven desgastes, juegos, hay algunas arandelas, algunos balines por ahí que hay que revisar. Pero veamos en la operación para recordar rápido. Les decía que si nosotros tenemos el eje sol de entrada conectado al eje mando del convertidor, lógicamente a través del forward clutch o el guided clutch de la transmisión, y luego tenemos como salida, en este caso, el portaplanetarios, entonces eso implicaría que el aro debe de estar estacionario y este lo sujeta a un embrague unidireccional, lo sujeta lógicamente otro clutch a la carcasa de la transmisión. Entonces, en ese sentido, el trabajo, pues, ¿qué sucede? Si yo tengo entonces una entrada del Sol y una salida planetaria, pues tengo una relación, vean, de 3.4 a 1, o sea, una relación de desmultiplicación, ¿verdad? O sea, una primera velocidad. Ahora, si la fuerza entrara por el planetario, sale por el aro, y lógicamente hay que sostener el Sol, tengo una relación de 0,71 a 1. Quiere decir que da una alta velocidad, menos de una vuelta, para que ya de una le dé salida. Y si yo tengo sostenido el Sol, salto por el aro y sostengo el planetario, en este caso, vea que es una relación de desmultiplicación inversa. Entonces, manejando estos elementos, vamos a lograr que se den las relaciones de velocidad, como cuando nosotros ponemos primera, segunda y las horquillas mueven y eligen los piñones. En este caso, los piñones están ahí y no los vamos a elegir nosotros con la palanca, de ahí es donde viene el término automático en la transmisión. El automático es que va a existir una bomba de aceite movida por el convertidor y el movimiento del motor que va a alimentar a un cuerpo de válvulas y eso va a controlar hidráulicamente a través de las válvulas, resortes, acumuladores, a través de presiones, toda una ingeniería de control hidráulico, va a ir sosteniendo un elemento, soltando el otro y permitiendo que los engranes hagan su relación, así como que nosotros vamos moviendo la palanca. Todo gobernado por dos principios básicos: la velocidad, y eso la detecta un gobernador en la caja normal, y la aceleración, que la detecta a través de un modulador de vacío, a través de un sensor TPS en los carros más nuevos. Así es que eso es lo que básicamente pues maneja una transmisión, digamos, automática. Entonces, internamente consta de una serie de elementos de control, repito, mecánico, hidráulico. Ahora bien, la transmisión electrónica viene y lo que hace es que incorpora en el cuerpo de válvulas una serie de válvulas solenoides, una serie, un conjunto de válvulas solenoides que son los que van a ayudar al control directamente. Hay diversos tipos de configuración. Transmisiones, no necesariamente vamos a tener un solenoide por velocidad, sino que vamos a tener, por ejemplo, diversos, por ejemplo, solenoides, configuraciones. Con dos solenoides tenemos los cambios, con otros, etc. O sea, como repito, hay una diversidad de maneras de poder desarrollar esta situación de los enlaces. Para todos aquellos que se han tenido problemas de conexión o tal vez no están viendo alguna imagen o algo, lo que hagan es refrescar, porque si hubo una desconexión, luego pues tenemos que darle a actualizar para volver a que haga la conexión correcta. Así es que pueden hacerlo ahí para que no tengan inconvenientes. Ok, bueno, como les decía entonces, ya estos solenoides van a venir a ser controlados por ¿quién? Por una computadora. Entonces una TCM, una Transmission Control Module. La TCM entonces lo que va a hacer es controlar los solenoides del cuerpo de válvula, así como algunos servomotores, la luz MIL de la caja automática, y lo va a hacer en base a las señales de los sensores. Entonces volvemos a un sistema electrónico básico, un grupo de sensores como la velocidad de entrada, velocidad de salida, velocidad intermedia, velocidad del vehículo, temperatura de transmisión, posición de la palanca selectora, posición del pedal del freno, entre otras señales, entran a la computadora, son procesadas y en base a eso se elige la mejor relación de velocidad. Y entonces la computadora activa un par de solenoides o los solenoides que tenga para propiciar los movimientos hidráulicos y que este aceite hidráulico vaya y sostenga los diversos cloches y entonces sostenga una de las tres partes del planetario y se dé el cambio de velocidad.
O sea, la transmisión sigue funcionando como lo hacía antes, o sea, hidráulicamente, pero hoy propiciado, precisamente aquí lo que vemos en rojo, propiciado por el trabajo directamente de la parte electrónica. Entonces, esa es lógicamente la diferencia fundamental pues, en el sistema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que la fuerza del motor siempre va a venir pues, desde lo que es el motor, pasar por el convertidor, va a llegar a lo que es los mecanismos de los engranes planetarios, donde están los embragues, los discos, la cinta de freno, los embragues unidireccionales, y bueno, eso sale pues hacia el diferencial. Pero en la salida, por ejemplo, antes teníamos el sensor de velocidad. Entonces el sensor de velocidad alimenta a la computadora, o el output sensor, por ejemplo, y la computadora se da cuenta de cómo está funcionando, cómo es la salida. De igual manera, la aceleración la controlamos a través del motor y le llega a la computadora. Entonces ya hoy la computadora tiene dos variables, igual que antes. Tiene la velocidad, que antes le daba un gobernador, pero hoy le da un sensor de velocidad. Y tiene la aceleración, que antes era por vacío, y hoy la controla a través de internet. Eso permite que la computadora controle la válvula solenoide y la válvula solenoide entonces controle la presión hidráulica. Con eso se controlarán los embragues, discos, cintas de freno, servos en la caja y en el convertidor, y entonces haremos que la transmisión funcione igual que antes. Con la diferencia entonces que lo que vamos a tener son una serie de elementos, una serie de solenoides. Por ejemplo, en este modelo tengo dos solenoides. Vamos a verlo acá también. Vean que yo tengo acá dos solenoides. Los solenoides normalmente, ¿qué es lo que permiten? Si usted visualiza esta figura, lo que ellos van a permitir es un escape de presión, ¿verdad? O un paso de presión. Con ese paso de presión van a permitir entonces que las válvulas del cuerpo de válvulas tradicional mecánicamente instaladas ahí, pues hagan movimientos por los cambios de presiones y eso propicie el trabajo en la transmisión. Bueno, a grandes rasgos, pues es el trabajo concreto. Ahora, electrónicamente nos interesa entender esto, por ejemplo. Aquí estamos en una transmisión CD4 de Ford, que tiene 4 solenoides, en este caso, y cómo va a propiciarse los cambios de velocidad en estos solenoides. Déjenme visualizar mejor. Por ejemplo, para que yo tenga par y neutro, si usted se fija, el solenoide A está encendido, el B está apagado, el C está apagado y el D está apagado. Esa es una condición de operación de par y neutro, similar a la de reversa. Si usted ve electrónicamente, par neutral y reversa tienen electrónicamente la misma condición. Aún así, primera velocidad en drive. Mire, solenoide apagado, apagado, apagado y encendido. ¿Qué quiere decir? Que todas estas tres velocidades, par, neutral, reversa y primera, son velocidades mecánicas, prácticamente, que la electrónica no está haciendo ningún trabajo, excepto el solenoide. Pero a partir de segunda velocidad, por ejemplo, ven que para que se dé segunda velocidad, lo que sucede es que el solenoide C se enciende y ya eso propicia un cambio de presiones internos que va a generar que se suelte un elemento, se sostenga otro y ya los piñones del planetario puedan relacionar en segunda velocidad. Para una tercera velocidad, vea que se apaga ese solenoide C que se había encendido, pero se enciende el solenoide B. Entonces, ahí tenemos una tercera velocidad. Ya la cuarta velocidad, vea que se apagan todos los solenoides. Entonces, ¿qué pasaría si en una transmisión se rompen los solenoides? Ya no le llega alimentación y todos dejan de funcionar. El vehículo hidráulicamente va a quedar en cuarta o quinta velocidad. Y entonces por eso es que hablamos que ese es el concepto del respaldo de una velocidad. Cuando hay una falla, puede quedar lógicamente en una velocidad específica, porque así está el diseño. ¿Por qué no quedó en primera? Imagínense si se dañara esto en una carretera y usted se queda en primera, ya sería un conflicto porque usted pueda llegar a donde quiere llegar. Pero si se queda en cuarta o quinta, en este caso es de quinta, 5 velocidades, si es de 4 se queda en tercera, por ejemplo, eso le permite a usted desplazarse. Ahora, la salida va a ser lenta y si usted no repara rápidamente eso, en esa salida lenta va a generar un desgaste en la transmisión que va a generar pues, al final un deterioro en la parte mecánica. Así es que hay que ponerle atención a eso. Todo esto ustedes saben que está relacionado en lo que son los diagramas eléctricos, pues nos van a indicar cuál es la relación de la computadora, de la transmisión, de la computadora del motor y todos los elementos que se relacionan. Debemos de tener acceso a esa información pues, para poder darle servicio a estos sistemas.
Ok, ¿cuáles son los principales elementos de una transmisión automática? Bueno, a nivel de sensores tenemos los sensores de velocidad, son fundamentales. Una transmisión automática puede tener varios sensores de velocidad, entre ellos, por ejemplo, el Input Speed Sensor o ISS, el Output Speed Sensor o OSS, el Vehicle Speed Sensor o VSS. Algunos pueden tener el Intermediate Speed Sensor, ISS también. O sea, puede tener 2, 3, 4 sensores. ¿Qué, ¿Qué es lo mínimo que requerimos saber? Necesitamos saber cuánta velocidad está entrando al eje de mando, al eje de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos acá en esta parte, en el eje de entrada, cuántas revoluciones, y lógicamente cuánto va a salir en el eje de salida, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver entonces cuánto entró a la caja y cuánto sale a la caja. Eso es fundamental. A través de eso la computadora va a estar calculando si está en directa, por ejemplo, la misma velocidad que entre, la misma que sale. Si está en primera, ¿qué pasa? Están entrando más revoluciones y están saliendo menos revoluciones. Si está en un overdrive están saliendo, entrando menos revoluciones o pocas revoluciones, están saliendo más revoluciones. Entonces la computadora va a medir eso y también a través de estos elementos va a poder ella determinar cuando hay un slip, por ejemplo, en alguna velocidad, que hay un patinamiento en alguna velocidad y no va a haber un código de avería sobre eso. Ok, estos sensores pueden ser de varios tipos, pueden ser de carácter inductivo, pueden ser de efecto Hall, pueden ser tipo MRE. El mecánico, el técnico, pues reparador electrónico de transmisiones, tiene que aprender a verificar, a probar estos sensores, son sumamente fáciles de hacerlo. Ya los colegas de Soyapango pues ya lo hicieron en su práctica y se dan cuenta pues que no es problemático. Y con los colegas de Sonsonate, cuando estemos por ahí en la clase respectiva, pues se va a desarrollar la prueba de los mismos. ¿Qué necesitamos? Los mismos elementos para probar un CKP, un CMP. Podemos hacer con un tester si es del tipo inductivo. Los inductivos pues los vamos a reconocer, recuerden, porque son sensores que normalmente pues tienen su punta metálica y van a tener dos terminales, por ejemplo, ¿verdad? Los terminales acá, eso es lo que le da el carácter de inducción. Vamos a eliminar un poco por ahí para que puedan ver. Dos terminalitos que son los que hacen. Ahora, en cambio, un sensor de tipo efecto Hall, por ejemplo, es un sensor que puede manejar tres terminales directamente pues en su elemento. Tres terminales y su configuración pues puede ser igual. Entonces, este ya podría ser un sensor en la línea de efecto Hall, como decimos. Entonces, los sensores de velocidad se caracterizan porque van conectados al eje de salida y el mismo eje de salida, al moverlos, van a mandar la señal. Este puede ser un sensor MRE, un sensor inductivo, un sensor Hall. Entonces, para probarlo, insisto, es bien elemental. Podemos probarlo con el multímetro, con un probador de sensores, etc. Y todo esto también lo podemos chequear dentro de los datos en vivo del escáner, que es la mejor manera pues, de checar un sistema. Ustedes saben, viendo los datos en vivo del escáner. Ok, otro de los sensores fundamentales de una transmisión es el TR, el Transmission Range Sensor. Los TR pues, son los que detectan precisamente la condición de velocidad, qué velocidad es la que yo he elegido, primera, segunda, si quiero ir para atrás, etcétera. Y eso lo sabrá pues entonces la computadora pues para poder propiciar, insisto, los cambios que tienen que hacerse, ¿verdad? Así es que en ese sentido, la idea es que se pueda manejar, ¿verdad?, el concepto de la posición de la señal. Entonces, ¿cómo se va a manejar la posición de la señal? Insisto, se va a manejar pues a través de este sensor, que puede ser un simple interruptor, internamente tiene unos contactos que va pues moviéndose de un lado a otro, haciendo un paso de energía o una polaridad. Hay algunos, lógicamente, que ya no trabajan bajo ese concepto, como este de Mazda, que lo que maneja es un elemento resistivo, una resistencia así como el TPS con diversas salidas, de tal manera que solo por un par de líneas ella puede ir viendo el voltaje que va cambiando en el voltaje de salida de acuerdo a la posición resistiva del elemento. Recuerden que para probar cualquier sensor lo que ustedes van a tener que ir es a buscar la información del fabricante, las tablas de valores, van a buscar el diagrama, y bueno, el procedimiento inclusive aparece ahí y hay que seguirlo, o es el que usted pues ha aprendido a desarrollar. Muchos de estos sensores TR daban problemas porque son básicamente contactos
metálicos y unos cursores que deslizan, entonces sufren desgaste. Por lo tanto, esa es la falla más típica de ellos. Los modernos sensores se están volviendo el tipo magnético, o sea, inductivos, o de la línea pues, de efecto Hall, para poder desarrollar pues, de mejor manera digamos, su trabajo, que es indicarle a la computadora la posición de la velocidad. Otros sensores no menos importantes son los sensores de temperatura del aceite de la transmisión, y son tan críticos porque una temperatura elevada en la transmisión puede generar básicamente que tengamos una destrucción de la misma. Entonces, los sensores de temperatura están pendientes de que si la temperatura de la transmisión se eleva, por ejemplo, la transmisión entra en respaldo, o sea, ya no hace los cambios adecuadamente, y también pues hace pues que el sistema pues nos advierta que hay un problema, y nosotros tenemos que actuar rápidamente para poder corregir esa situación. Hay sensores como el sensor de brake, ¿ya? Que cuando nos indica la computadora, cuando nosotros accionamos el pedal del freno, pues básicamente pues lo avisa a través de una ampolleta. Hay sensores tipo interruptor, por ejemplo las transmisiones secuenciales, tenemos el interruptor del upshift, del downshift, para que la computadora conozca que yo quiero hacer un cambio rápido, ascendente o descendente, y pues, lógicamente tratar de controlar el cambio de velocidades. En algunas transmisiones también se encuentran interruptores de presión hidráulica que detectan las diversas presiones hidráulicas de los circuitos para el control eléctrico. Todo eso, lógicamente, está para poder finalmente tener la electrificación de la transmisión. Recuerden que hay transmisiones que inclusive la computadora de la transmisión se encuentra en el cuerpo de válvulas, en la parte interna. Así es que hay que tener mucho cuidado con esas, que son más delicadas. Finalmente, los solenoides son las electroválvulas las que hacen posible el trabajo hidráulico para que se dé el trabajo mecánico mismo de la transmisión. Hay diversos tipos digamos, diseño de solenoides. Hay solenoides normalmente cerrados, normalmente abiertos, pero básicamente todos son unas electroválvulas, o sea, con un elemento que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Normalmente dos líneas y su cuerpo metálico, y internamente pues una válvula de carrete que va a permitir el escape del aceite o el paso del aceite. Entonces, esto lógicamente va a depender, tienen sus especificaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una tabla, una CD4 de Ford, donde tenemos el solenoide A, B, C y D, y lógicamente vamos teniendo, por ejemplo, en estos primeros cuatro, valores de resistencia diversos. Por ejemplo, en uno de 11 a 27, de 11 a 27, de 11 a 27, de 11 a 27, los primeros cuatro solenoides. Aún el quinto solenoide LED de 11 a 27. Pero los solenoides F y G, por ejemplo, que es el del lockup, ¿verdad? Y el otro de la versión de línea, tienen de 9 a 18. Vea que cambia su valor ómnico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre refiérase a las especificaciones y manera de checar el componente. Los solenoides los podemos probar también directamente con una batería, energizándolos. La mayoría son on-off, aunque hay algunos que trabajan por duty cycle, hay que tener cuidado con ellos. Si nosotros tenemos una aceitera, podemos por un agujero del mismo inyectar aceite. Al activarlo, si es un solenoide de descarga, pues va a dejar pasar aceite. Eso para ver si no está obstruido, porque podría ser ese el caso. Muchos solenoides pueden tener una línea tierra polarizada y tener línea solo de alimentación o viceversa. Así es que, insisto, vean las especificaciones para hacer las pruebas. Es un simple elemento de dos líneas con su resistencia, ¿verdad? Cada fabricante, insisto, da su ubicación y sus especificaciones para prueba. En este caso, de una transmisión Isuzu, estamos viendo cómo a través de, se están probando con aire, por ejemplo, unos normalmente cerradas, normalmente abiertas, ¿verdad? Cómo trabajan los diversos tipos. De hecho, vea que el solenoide 2 dice normal close, y el solenoide 1 y el SR dice solenoide normal open. Entonces, ojo, porque las pruebas son diferentes dependiendo del tipo de solenoide. Por eso tiene que referirse de alguna manera siempre el dato técnico. Finalmente, ¿de qué se trata? Se trata en el diagnóstico electrónico que nosotros podamos diagnosticar, ¿verdad?, los problemas que de repente la luz 1000, la luz de overdrive, la luz de, por ejemplo, en la palanca de velocidades, algún pilotillo de advertencia nos va a indicar. Eso indica que hay un fallo en la transmisión y que por lo tanto nosotros como técnicos vamos a tener que actuar.
Lo interesante en este caso es que normalmente los fallos en la transmisión vendrán acompañados por problemas de rendimiento de la transmisión, o sea, la transmisión no hace cambios, la transmisión no tiene potencia, tiene patinamiento, etc. Entonces, es imprescindible que el cliente mande a reparar la transmisión, pero vuelvo a insistir, llegan de nosotros con objeto de determinar si es un problema electrónico. ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues haciendo nuestro trabajo, y nuestro trabajo es hacer diagnóstico. Lógicamente, para hacer un diagnóstico necesitamos tener, como ya hemos hablado siempre en todos nuestros entrenamientos, que necesitamos 3 elementos clave. Usted, que es el principal, que tiene que capacitarse, entrenarse, saber lo que está haciendo. El hecho de estar conectado este día, pues es muestra de que sí está usted queriendo, pues, aumentar su nivel de conocimientos, afinar lo que ya conoce, etc. Pero luego tiene que comprar el equipo pertinente, un equipo que le permita hacer las verificaciones y pruebas que le permitan llegar al diagnóstico, ¿verdad? Y finalmente la información. Entonces son 3 elementos que tenemos que conjugar para poder, en todo caso, hacer buenos trabajos. ¿Y cuáles son las fallas típicas de una transmisión? Bueno, cuando una transmisión con control electrónico tiene problemas, pues, como lo repito, enciende la luz de advertencia y empiezan a dar situaciones como falta de potencia, calentamiento, hay deslizamiento, hay golpes, no se hacen los cambios adecuadamente, hay un respaldo en una velocidad específica, etc. Eso nos da indicio a que nosotros podamos ir con nuestro escáner a obtener el código de avería. Recuerden que bajo la norma OBD2 los códigos de avería son los P0700, ¿verdad? Que son los códigos que van a indicar. Hay toda una gama desde el código 700 hasta el código 999, que pueden ser fallas de solenoides, de sensores, señal alta, señal baja, solenoide de cambio 1, solenoide 2, etc. Ahí hay 300 códigos básicos. Y luego tenemos los códigos ampliados, los enhanced, ¿verdad? Que son los 2700 y algo, y están saliendo hoy los 3000. Así es que hay una gran cantidad de indicios que nos puede indicar siempre y cuando tengamos nosotros un buen escáner, ¿verdad? Una vez que tengamos el escáner, el paso es, imagínense que nos da un código de un sensor TR, que el sensor selector no está bien, tiene un problema. Entonces, ¿cómo checarlo? Pues nos vamos al escáner, vamos a buscar la data del escáner, seleccionamos el parámetro, el TR, y al ir moviendo la palanca de velocidades en el escáner se irá observando si casan las diversas velocidades, drive, retroceso, parking, neutro, etc. Si no coincidiera el movimiento de la palanca, ¿verdad?, con el escáner o la data, pues en ese sentido yo ya tengo mi problema aislado. Yo digo, por aquí está el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer posterior a eso? Bueno, tengo que irme a buscar las verificaciones pertinentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Tengo que ir a buscar los datos, como prueban los elementos, y finalmente pues ir a hacer las verificaciones. Inclusive muchos escáneres permiten hacer verificaciones a través del mismo. O sea, yo del escáner puedo activar los diversos solenoides. Entonces, si usted visualiza y hacemos un resumen general de qué se trata el diagnóstico en las transmisiones automáticas, pues se trata de iniciar pues nuestro proceso, vuelvo a insistir, de diagnóstico teniendo el equipo pertinente. Y el equipo pertinente es un escáner, un escáner. Lógicamente eso es lo fundamental, que tengamos pues el equipo, digamos, de una manera concreta, para poder conectarnos a la computadora, ¿ya? Entonces, a partir de ahí comenzaría nuestro proceso. ¿Qué nos va a decir el escáner? El escáner nos va a llevar a un código de avería, ¿ya? Vuelvo a insistir, hay una gran cantidad de códigos de avería. Los códigos de avería nos van a definir un área de trabajo, y esa área de trabajo pues nos va a tener que llevar a analizar siempre con el escáner los datos en vivo de ese sensor, ya sea de un solenoide de cambio, vamos a poder ver si enciende o apaga en la data, o si es un sensor de velocidad, si hay revoluciones o no en la data, ¿ya? Entonces, ahí está el proceso. Luego de eso, pues con la información técnica que implica el diagrama o implica, por ejemplo, alguna otra verificación, nos vamos a ir con los equipos, inclusive el mismo escáner, como les decía, a hacer una verificación. Entonces, ese es el proceso lógico. Ahora, las pruebas son particulares, las vamos a desarrollar cuando nos podamos reunir, primero Dios, luego de esta situación, y son pruebas bien elementales. Vamos a ver algunas.
si podemos cargar algunas pruebas que hemos encontrado por ahí, pues para poderlas visualizar. Recuerden que esto ustedes en sus talleres pueden también desarrollarlas, ¿verdad? Y manejarlas. Vamos a ver, por ejemplo, fallas en algunos elementos como este, que es un sensor de velocidad. Hola gente de YouTube, este día vamos a hablar sobre sensor de ejemplo, este es un velocidad, sensor de velocidad. sensor BCKSS fallas, En este auto caso, inestable en la marcha. Si el vehículo sensor presenta una BCKSS inestabilidad, presenta digamos, fallas, es básica, probable que la ¿verdad? estabilidad No del está auto al funcionando momento bien, de el sensor, conducir pues, se pierda posiblemente no esté esporádicamente, dando pudiendo la traer señal consigo correcta. Este es un sensor accidentes de velocidad del vehículo, automovilísticos severos en el que sentido podrían que poner en recuerde que riesgo tiene el tu piñón de vida, salida. además de dañar Por mucho más eso, otras pues vamos partes propias del a mismo ver, el vehículo, chequeo de él, pérdida pues lo de vamos a hacer en la kilometraje y parte. aumento del Al gasto de fallar este sensor, combustible. aparte de Tanto el todo, se va a aumento perder del la gasto de velocidad combustible del como la tablero, pérdida de y también puede haber kilometraje problemas son en la dos inyección, por lo fallas mismo, que se ¿ah? asocian directamente al Entonces, aquí este sensor de sensor pues, va ubicado velocidad, en el eje de mas si salida, estas fallas se particularmente producen de forma en el vehículo. Bueno, simultánea, cada vehículo luz check tendrá su engine ubicación activada, correcta. si Por la ECU no ejemplo, detecta la enciende el señal check del engine, hay un sensor de código de velocidad, falla que es activará el la que nos luz va a de llevar a testigo de checarlo. Si fallas en vemos que el en el tablero tablero no hay luz del check velocidad, engine. vemos que En con el este escáner caso no hay se debe velocidad llevar del el auto vehículo, para su entonces todo revisión se con un centra que el escáner. sensor puede estar Cambio lento fallando. en las Entonces, ¿qué hay que marchas de la hacer? Pues transmisión simple y sencillamente automática o probarlo, mecánica. ¿ya? Cuando ¿Cómo existen probarlo? Si fallas en en el sensor escáner de no me velocidad da valores BCKSS, y la ECU todo, no pues tendré puede que ir a enviar él la señal a la directamente a computadora de sacarlo la de la transmisión. Muchas veces transmisión este para piñón se indicar que daña, los solenoides ¿verdad? Y al deben hacer los dañarse cambios ese de piñón, marcha. Por lo pues tanto, una de lógicamente las tenemos causas que ahí se deben el tener en inconveniente cuenta que ya para no puede detectar tráfico. fallos en el Otras veces sensor de puede estar velocidad dañado es este. internamente, como vemos También pues en afecta a este los caso, autos con este ya es otro transmisiones sensor, manuales, ya ¿verdad? que estos Que sistemas va a modernos indicar, utilizan vuelvo a esta insistir, señal la para ser velocidad del más vehículo, uno de eficientes ellos, en los o para la ajustes de los computadora las cambios de señales marcha. pertinentes. Soluciones 1. Entonces Primero que cada todo, ubique sensor el pues tendrá diagrama del sus vehículo para hacer una características. Así verificación es de que las hay líneas y las que ir al señales, diagrama así del como de la vehículo y en base al trayectoria diagrama o pues poder recorrido del cableado checar, 2. identificar el sensor. Determine a Hay cuántos que ver, módulos llega por esta ejemplo, estos señal, sensores, recuerde que ejemplo le pueden llegar a la computadora FCM del motor, le puede PCM, llegar para comprobar a que la la señal computadora, por llega hasta el ejemplo, del conector sistema. en Ahí el estamos módulo. haciendo una En prueba, otras palabras, bueno, bien verificar que la sofisticada, tiene un señal entorno desde el con un eje sensor de llega hasta comando los para diferentes excitar el módulos sensor. 3. Si existe una pérdida de la Básicamente, señal insisto, en son alguno de sensores estos inductivos, módulos, dos líneas que desconecte tienen el una sensor de resistencia y se pueden velocidad y probar el pues con conector un del probador de módulo, sensores. para O verificar podríamos que el tener cableado no defectos esté en pueden corsia estar del en sensor de cortocircuito, velocidad, la se les cual debe de debe medir la estar en promedio resistencia, entre ¿verdad? 550 y También se les puede medir la 700 ohm a unos generación, vigésimos ¿verdad? C. Esa es una Para explicación Chevrolet, general por de 500 ejemplo, a o entre 700 sí, ohms a que 20 al grados. finalizar el Pero depende. trabajo, Si como son del probar un tipo Hall, sensor de su velocidad señal va a con ser multímetro, digital. probar un Por lo sensor tanto, debe asegurar que vamos no a tener que existan utilizar códigos un de falla al osciloscopio, final. ¿verdad? En el osciloscopio estaríamos viendo nosotros pues las diversas señales que produce el sensor si está bueno. Finalizar el Nuevamente, para trabajo, el como diagnóstico probar un electrónico en las sensor de transmisiones, compañeros, velocidad se con requiere, aparte multímetro, del probar un conocimiento, que usted sensor de tenga velocidad de 2 o las 3 cables es herramientas una y la tarea información relativa de pertinente. señal y Caso el cable de contrario, tierra, va a negro, ser al complicado. suelo en el Usted va a poder sensor de trabajar fuerza el del ensayo y el vehículo, error. saca Usted el cree que está dispositivo de fallando, pues una cambia el señal. sensor, Si pero tiene la eso pues intención de lógicamente puede probar ser el caro. vehículo, tiene Vea RPM que los sensores necesarias son para tan generar fáciles de probar que inclusive nosotros podemos fuera del vehículo, excitándolo, conectándolo bien con un tester, ver si él genera. Por ejemplo, en este caso, vemos que este sensor está generando 187 una milivoltios, señal. los Si cuales tiene la cambian a intención de 700 probar el milivoltios, vehículo, etc. Con lo cual tendrá que podemos saber que el conducir las sensor ruedas está de con alguna no manera bien. recomendable la broca para operar el Entonces, sensor. la clave, colegas, Interruptor que está tengamos la funcionando información, los correctamente. procedimientos correctos para hacer las pruebas. Las herramientas son elementales, como vimos, un multímetro, de repente un osciloscopio, etc. Y de igual manera va a ser los solenoides. Los solenoides va a depender del tipo de solenoide que tengamos para hacer la prueba. ¿Ya? Ok, por ejemplo, ahí vemos cómo hacer una prueba de un solenoide. El solenoide, por ejemplo, se le puede medir su resistencia. Estos tres multímetro. solenoides, Nosotros vamos al que son solenoide, pequeños, identificamos sus líneas y dentro de las líneas, lógicamente, de lo que vamos 11 a hacer a es 15 ohms. medir su valor De ómico. 11 a 15 Ahora, ohmios. ese valor ómico deberemos de tenerlo nosotros Colocamos documentado en un manual. ¿Para qué? Para que al medirlo el con el cable texto y negro verlo en el manual, los comparamos por el lado, y ahí tomamos con la el decisión metal si lo para hacer cambiamos. ground. Pero si solo medimos, pues lo único que sabemos es que no está cortado, pero no sabemos si estará Y dentro de las la otra punta del multímetro especificaciones. Así es que, en el repito, una conector prueba elemental, ¿verdad? del solenoide. Medir la resistencia,
que sería una de las pruebas básicas, 11 a 15, pero ¿qué más? ¿Qué otra prueba podría 13. ser la más importante? Una prueba de activación. Vamos a ver si nos aparece acá la prueba de activación, que para eso vamos a requerir pues tener un voltaje, ¿verdad? De activación, podemos ver con una batería o con un probador, que sería lo más ideal para hacer una prueba de activación del mismo. Bueno, esta sería la prueba de resistencia del solenoide. Repito, tenemos que tener. Ahora acá vamos a hacer la prueba de activación. ¿Qué es lo que requiere la prueba de activación? Pues requiere que le inyectemos al solenoide 12 voltios a través de una lámpara de prueba, de una forma amortiguada, digamos, a ser posible, y el otro al negativo. Con eso vamos a ir un clic, un chasquido del solenoide, indicando pues que finalmente estaría funcionando de mejor manera. Entonces, como usted ve, una transmisión automática para todos aquellos que ya estudiamos, por ejemplo, la parte del sistema Fuel Injection, que conocimos los sensores, los actuadores, pues es bien fácil manejarlo, porque agarrar los elementos que componen la parte electrónica de la transmisión, pues es lo mismo que un sistema Fuel Injection. Por un lado, sensores, un sensor de temperatura del aceite de la transmisión se prueba igual que un sensor de temperatura de aire. Un sensor de velocidad de entrada, salida, de velocidad del vehículo se prueba igual que un CKP. Un sensor TR se prueba igual que un TPS. Un sensor de brake on-off es igual que cualquier otro sensor tipo interruptor. Un solenoide se prueba igual que un inyector. Entonces, si usted conoce el Fuel Injection, por eso es que estudiamos el diplomado 1 antes, luego estudiamos el diplomado 2 del escáner, y con eso les decíamos que era la base para estudiar cualquier sistema electrónico. Y dentro del proyecto SEA están ya en el diplomado 3 los amigos de Sonsonate en la parte de transmisiones, y ya los colegas de Soyapango en el diplomado 4, ya para finalizar la primera etapa del programa SEA. Ok, bueno, llegamos al tiempo, las disculpas del caso por las interrupciones que hubieron. Sin embargo, en este caso vamos a tratar de producir y editar esta información y enviársela. Recuérdense que este no es más que una charla, una discusión, una presentación técnica de algo que ustedes ya vieron, en algunos casos pues Soyapango y Sonsonate lo va a estudiar, primero Dios, pues al terminar este problema en sus clases respectivas. Allá pues vamos a dar, o los colegas profesores van a dar la teoría y se va a hacer las prácticas, las pruebas, como lo acostumbramos a hacer en el proyecto Super Experto Automotriz. La idea es mantenernos un poco activos para no oxidarnos y saber que estamos siempre pendientes y superpuestos con ustedes, amigos, y esperamos que después de todo esto, esperamos que mantengan las normas que están diciendo, que manténgase en casa, no salga, no se exponga, para que eso permita, pues, el próximo mes, dentro de 2 meses, poder empezar a reactivarnos y volvernos a encontrar y seguir en nuestra lucha. Va a ser más fuerte, más importante estar preparados para eso. Así es que gracias por acompañarnos. Recuérdense que el próximo miércoles, perdón, vamos a tener la siguiente clase, la siguiente transmisión. Así es que los esperamos. Ojalá que los que hayan podido conectarse, que no fueron los que esperábamos, pero bienvenidos los que pudieron, y ojalá nos retroalimenten un poco, pues, cómo vieron al otro lado de la pantalla, desde sus casas. Recuérdense, seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos. Un saludo, pues, de parte de su servidor, el ingeniero Castellanos, los amigos de Super Repuestos. Nos vemos el próximo miércoles.